Buenos días, tardes o noches a todo aquel que vea este video. Como parte de la materia de programación visual de la carrera Ingeniería Electrónica, se presentará un código, el cual es una calculadora de parámetros del circuito con LabVIEW. En este caso, se tiene el siguiente circuito de una resistencia en serie a una fuente de voltaje junto con un potenciómetro y dos resistencias en paralelo. Lo que se busca obtener son los parámetros de medición eléctrica en un circuito como este. En este caso, los parámetros son los de la ley de Ohm: voltaje, corriente y resistencia. Para hacer uso de este programa es necesario que seleccione el cálculo a efectuar, y el código por defecto les hará el cálculo y finalmente les dará los resultados. En este caso yo había hecho una prueba anteriormente y yo ya tenía estos valores previamente establecidos. Bueno, iniciando con la prueba, se tienen unos valores por defecto establecidos en cada una de las resistencias y el potenciómetro de este siguiente circuito. Los rangos fueron establecidos por medio del ejercicio. En este caso, tienen un límite inferior y superior. Así que si, por ejemplo, se pasan del límite, en este caso entra dentro del límite, el código los regresará automáticamente al número más cercano. En este caso, yo trabajaré con valores que son usualmente ocupados en electrónica digital, con un valor de 5 volts y unas resistencias de entre 1 kilo ohm, valores de 220 para R2, un, un valor de 150 ohms para R3, y el potenciómetro yo lo ocuparé con un valor de 2.2 kilo ohms. En este caso, estas resistencias están en paralelo. Para obtener la resistencia total es necesario convertir estos a una resistencia equivalente y sumarlo todo en serie, porque convirtiendo esto en una sola resistencia se tiene R1 más R equivalente entre R2 y R3 más la resistencia otorgada por el potenciómetro, sumará un valor de 3.28 kilo ohms. Bueno, para hacer uso de este código, usted puede modificar los valores por medio de las flechas del selector, bueno, las flechas del eh, comando de entrada, y establecer los valores que usted desea ocupar. En este caso, para actualizar los valores es necesario que, por ejemplo, si quiere obtener la corriente, que este es el dado caso de este circuito presente, entonces tiene que establecer los rangos dentro de el cálculo a efectuar. En este caso, yo modifiqué los valores de resistencia para obtener la resistencia total, y en este caso ahora modificaré el voltaje para que lea que estoy ingresando 5 volts por medio de la fuente de voltaje. En este caso se obtendrá que los 5 volts y los valores de estas resistencias generan una corriente en el circuito, que es algo baja debido a que los valores son, el voltaje es directamente proporcional y la resistencia inversamente proporcional a la corriente. Dado este caso, si aumento por ejemplo el voltaje,
se puede ver cómo va aumentando la corriente, pero en este caso yo lo dejaré en 5 volts. Como parte de la prueba de que este código está correctamente funcionando, se implementará con estos valores en el programa Multisim de simulación de circuitos eh, el siguiente circuito con los valores ya establecidos previamente. Se harán unas dos pruebas y finalmente se terminará el código presionando el botón paro. En este caso, yo momentáneamente pararé el circuito, el programa, disculpe, para empezar a armar la simulación en Multisim. Un detalle que olvidé mencionar es que para que usted pueda observar los valores de voltaje dentro de por cada resistencia es necesario que se vaya otra vez al parámetro voltaje y los valores de resistencia estarán presentes aquí. Esto debido a que el programa que realicé junto con mi compañero Pablo Torres está pensado en obtener el voltaje a través de la corriente y la resistencia. Es decir, por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, obteniendo los siguientes valores, los cuales usted puede variar, pero en este caso, por la lectura de datos que no es en tiempo real, por parte de la programación que no lo permite, debido a la estructura de la programación que se realizó, no permite modificar datos y visualizarlos en, la, en los indicadores. Una vez ya eh, he ingresado los datos de resistencias y el valor de la fuente en el simulador Multisim, ah, se procederá a la prueba de parámetros de medición del circuito. Ya una vez en el programa Multisim, ajustaré la fuente a 5 volts. En este caso, para menor dificultad, yo pondré que el mínimo sea 5 volts y lo dejaré aquí en el mínimo. Usando puntas de prueba, yo mediré corriente y voltajes en cada una de las resistencias. En este caso, para medir voltajes, yo ocuparé estas dos puntas de prueba diferenciales para hacer las mediciones en este circuito. En este caso no es necesario poner otra punta de prueba de voltaje aquí, debido a que los valores de resistencia en paralelo se reparten el voltaje de manera equitativa, o sea, son iguales los voltajes tanto aquí como acá, pero sus corrientes no serán las mismas. Bueno, una vez se ha puesto las puntos de prueba, correré la simulación dando los valores para el voltaje de NR1 coincidiendo con el simulador dando 1.52 volts. El voltaje en la resistencia 2 y resistencia 3 será de 136 milivolts coincidiendo con el simulador, con el programa, disculpe. Y finalmente el voltaje en la resistencia 4 será de 3.34 volts, nuevamente coincidiendo con el simulador. Ahora, pasando al parámetro que se busca medir principalmente, tenemos que la corriente en la corriente total es de 1.52 mil amperios, coincidiendo nuevamente, y la corriente I2 es es cercana a 900 microamperios, coincidiendo por muy poco
variando por muy poco en los valores del programa, y una corriente I1 de 616 microamperios. En este caso varía por unos 4 microamperios, disculpe, varía por muy poco, es decir, esto se da debido a la diferente forma de realizar cálculos entre el programa Multisim y el código realizado en LabVIEW. En este caso varía por microenésimas, podría decirse, y se puede ver que coincide correctamente con los parámetros del código, quedando que en el simulador se obtuvo una corriente de 1.52 miliamperios para corriente total, y para corriente I1 es de 616 microamperios, y para intensidad 2 es de 904 microamperios. En este caso se puede ver que varía por muy poco y el código está realizado correctamente. Procediendo con una segunda prueba a continuación. En este caso, para trabajar con esta segunda prueba, yo personalmente ocuparé los valores máximos en el límite superior establecidos tanto en el voltaje como en la resistencia. Voy a correr mi programa y volveré a resistencia para ajustar, para más bien para que el valor de la resistencia total sea leído nuevamente con el programa, retroalimentando tanto la corriente como el voltaje. En este caso se puede ver que actualizando los datos con el selector van variando los datos. En este caso yo ingreso una resistencia de 1.2 kilos en la primera, 8.7 kilos en la segunda, 47 kilos en la tercera y 10 kilos para el potenciómetro. En este caso, modificando el valor máximo de voltaje, obtendré que la corriente da 1.4 miliamperios, 250 microamperios en I2, y la suma de estas dos corrientes debe dar la intensidad total, quedando 1.4 milis más 250 micros debe dar 1.62 miliamperios. Y volviendo a voltaje, se puede observar que para el voltaje de la resistencia 1 se tiene 1.94 volts, 11.9 para la resistencia 2, 11.9 igual, por lo mismo de que están en paralelo en R3, y el voltaje del potenciómetro es de 16.2. A continuación se harán los ajustes en el simulador Multisim. Una vez que he vuelto al simulador, dejando estos puntos de prueba, solo modificaré los valores de voltaje y de resistencia por cada una de ellas. En este caso, la de 1.2 es R1, R2 vale 8.7 kilos, R3 tiene un valor de 47 kilos, y finalmente el potenciómetro vale 10 kilos. Corriendo de nuevo la simulación, se tiene los valores, se tiene que comprobar los valores medidos con anterioridad en el programa, deben coincidir
exactamente o cercanamente a los de la simulación en Multisim. En este caso, tengo un valor de 1.94 volts en R1, 11.9 volts en R2 y en R3 porque están en paralelo, y 16.2 volts en el potenciómetro. A continuación se comprobarán las corrientes que deben coincidir igual o exactamente o aproximadamente. En este caso, 1.4 miliamperios según el programa. En la intensidad 1, la intensidad 2 debe valer 250 microamperios, y la suma de estas dos, que es la intensidad total, debe valer 1.62 miliamperios. Volviendo aquí a la simulación, se tiene que coincide la corriente total con 1.62 miliamperios. La corriente I1 vale 1.37 miliamperios y la corriente I2 vale 253 microamperios, coincidiendo por muy pocos valores en la escala decimal. Se tiene que son valores con la tolerancia aceptable, dando unas medidas muy cercanas a las establecidas en el programa y en el programa de simulaciones de circuitos de multisim. Volviendo otra vez al código, se puede observar que funciona con normalidad, y aquí vienen las instrucciones brevemente resumidas para el uso del usuario que desee este código. Por nuestra parte sería todo. Somos el grupo 9 de la materia de programación visual del Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba. Agradecemos su atención prestada.